Capítulo 18. Cálculos. ¿Bancarrota? ¿Suspensión de pagos?, exclamó Lady Selina, mientras el señor Mark le repetía la esencia de las noticias que, con un golpe repentino, habían abatido el espíritu de Clemens. La dama y el hombre de negocios conversaban a solas, ya que Clemens había sido llevada a su habitación en estado de desmayo, atendida por Louisa y Vincent. ¿No hay esperanza alguna? ¿Ningún medio de recuperarse o de salir adelante?, continuó Lady Selina. El señor Mark adoptó un semblante muy serio y negó con la cabeza. Temo que esto no es algo que haya comenzado ayer. La firma debía llevar tiempo en estado precario, aunque las apariencias se habían mantenido tan cuidadosamente que el colapso tomó a todos por sorpresa. Lo más extraño de todo, dijo Lady Selina, es que el propio señor Effingham, según me dice, haya desaparecido, que no se haya atrevido a enfrentar a sus acreedores. Es extraño, observó el abogado casi con severidad, pues era un hombre honesto y recto, que no había aprendido a considerar como legítimos todos los medios en el mundo de los negocios. Es extraño, repitió más lentamente. Cuando se liquiden los asuntos de la firma, podremos entender mejor tal decisión de su parte. Fue esta desaparición lo que afectó tan profundamente a la señora Effingham. Soportó la noticia de la quiebra con un grado de entereza que, debo admitir, me sorprendió, pero cuando le informé que su esposo había huido, cayó abatida de inmediato. Temí seriamente por las consecuencias. Oh, es propensa a los ataques de histeria. No alarman a quienes la conocen, dijo la dama, cuya malicia no podía evitar manifestarse incluso en un momento así. Por supuesto que la señora Effingham debe sentir el cambio en su fortuna. Nadie se retrae más ante la pobreza que aquellos que ya han experimentado sus pruebas. La señora Effingham está a salvo de todo lo que se parezca a la pobreza, dijo el abogado. Se ha hecho una provisión generosa para su bienestar. 60,000 libras fueron puestas a su nombre poco después de su matrimonio. ¿60,000 libras? ¿Y puestas a nombre de la señora Effingham?, exclamó Lady Selina. ¿Y qué será del resto de la familia? Como usted sabe, señora, la dote de la difunta Lady Arabella Effingham, que ascendía a 10,000 libras, fue dividida por testamento, en partes iguales entre sus 2 hijas sobrevivientes. Esa cantidad está segura, invertida en valores del gobierno. En cuanto al resto, todo, casa, mobiliario, propiedades, será sin duda embargado y liquidado para beneficio de los acreedores. ¿Y las 60,000 libras que usted mencionó? Esa suma fue puesta a nombre de la señora Effingham. Nadie podrá arrebatársela. El tono del señor Mark era frío y seco, y poco después dio por finalizada la entrevista, dejando a Lady Selina en un estado de no poca agitación y perplejidad. Hombre astuto el señor Effingham, se dijo a sí misma en cuanto se encontró sola. Apenas le habría dado crédito por tener el tacto para salvar tal suma del naufragio. Y todo puesto a nombre de la señora Effingham, mordió su labio con fastidio. Ojalá se hubiera dispuesto de ello de cualquier otra forma. 60,000 libras. El interés de eso será, veamos, suficiente para mantener una buena casa, un carruaje. Es mucho más de lo que ella jamás tuvo derecho a esperar. No debemos separarnos después de todo. Esa criaturita débil no podrá arriesgársela sola, y a mí me conviene más que la familia se mantenga unida. Sí, soliloquió la hija del conde, apoyando la barbilla en su mano en actitud pensativa. Sería una necedad separarnos en estas circunstancias. Debo cambiar un poco de táctica. Debo hacerle sentir que me necesita. No debe haber separación. Si hubiera sospechado siquiera la dirección que tomarían los acontecimientos, habría jugado mis cartas muy diferente con Clemens Effingham. El interés propio luchaba contra el prejuicio y el orgullo, y como suele ocurrir en conflictos de mayor envergadura, la guerra terminó en un compromiso, o mejor dicho, en un tratado de alianza. Pocos minutos después, Lady Selina golpeaba suavemente la puerta de la señora Effingham. Clemens estaba sentada ante su pequeño escritorio, pálida, pero sin lágrimas. Louisa lloraba a su lado. Vincent, de pie, un poco aparte, se repetía en voz baja: la pobreza no es una deshonra, como quien se decide a enfrentar al enemigo con resolución. Es posible, sin embargo, que la pobreza en la mente del muchacho no fuese mucho más que una forma de librarse del colegio, y no constituyera, por tanto, una gran prueba para su joven filosofía.
Lady Selina hizo señas a Louisa y a su hermano para que salieran de la habitación, y luego sentándose en el sofá junto a Clemens, con una muestra inusitada de ternura, posó su mano sobre la de la joven esposa que yacía fría e inmóvil sobre el cojín. Querida señora Effingham, somos verdaderamente compañeras en el dolor. Créame, mi parte en esta prueba no es menor. Y la dama soltó un profundo suspiro. Clemens permaneció en silencio. Que Lady Selina sintiera pena por ella era algo que no podía creer ni por un momento, pero era posible que incluso ese corazón frío y mundano guardara cierto afecto por su esposo. ¿Cómo podría ser de otro modo, tras un trato tan largo e íntimo con alguien que poseía tal poder para atraer el afecto de quienes lo conocían? Tal pensamiento bastaba para impedir a la dulce esposa rechazar la simpatía, por escasa que fuera, incluso viniendo de quien hasta entonces había sido una enemiga. Sin embargo, habría sido hipocresía aceptarla con muestras de gratitud. Clemens no devolvió el apretón de los delgados dedos de Lady Selina, y sus ojos permanecieron fijos en el suelo. Pero, querida señora Effingham, prosiguió Lady Selina, esta prueba tiene sus alivios, grandes alivios. En un instante, los ojos azules se clavaron en el rostro de la interlocutora con expresión de esperanza. ¿Alivios? Entonces, ¿usted sabe dónde está? ¿Ha recibido noticias? Ninguna, respondió la dama con tristeza. Pero ¿no le reconforta pensar que su amado esposo, aún bajo el peso de la adversidad, pensó y se preocupó por su familia con una previsión que tanto le honra? El señor Mark, por supuesto, le informó que las 60,000 libras puestas a su nombre por el señor Effingham están seguras. Los acreedores no podrán tocar ni un centavo. Lady Selina observó el efecto de sus palabras. Un vivo rubor cubrió el rostro de Clemens, subiendo hasta sus sienes, y luego, de pronto, se desvaneció, dejando su tez aún más pálida que antes. No supe nada sobre dinero. No podía pensar en dinero, respondió con voz ronca, retirando su mano de la de Lady Selina. Su delicadeza de sentimientos, su indiferencia por las consideraciones mundanas, es noble, muy propia de usted, dijo la dama, con un leve matiz sarcástico en su tono. Sin embargo, debe de ser un gran alivio saber que no todo está perdido, que aunque a menor escala, aún podrá mantener un hogar adecuado y ofrecer una casa a quienes han vivido bajo este techo. Clemens se presionó la frente con ambas manos. Lady Selina, no puedo pensar, no puedo comprender lo que ha ocurrido, y mucho menos hacer planes para un futuro incierto. Debo tener noticias de mi esposo. Debo saber cuál es nuestra situación real, conocer la magnitud total de la ruina que ha caído sobre nuestra casa. De algo estoy segura, añadió con mayor firmeza, levantándose del sofá mientras hablaba. Mi esposo sería el último hombre en reclamar o desear una exención de los sufrimientos que, temo, puedan recaer sobre algunos de sus acreedores. Estoy convencida de que, cuando puso una fortuna a nombre de su esposa, lo hizo ignorando por completo la cercanía del desastre. Circunstancias imprevistas han provocado esta crisis, y él la enfrentará, como siempre, con firmeza, honor intachable y una conciencia sin reproche. Es más tonta de lo que pensaba, fue la reflexión mental de Lady Selina, mientras se retiraba de la presencia de Clemens, que no deseaba en absoluto. A pesar de su firme declaración, Clemens se sentía extrañamente intranquila y ansiosa. Las palabras infantiles de Vincent le venían a la mente una y otra vez. La pobreza no es una deshonra. ¿Por qué le dolían esas palabras? Temía interrogar a su propio corazón sobre la razón. Clemens escribió una larga carta a su amigo, el señor Grey, fiel consejero de su juventud, relatándole lo sucedido hasta donde ella sabía, mencionando las palabras de Lady Selina y preguntándole, en ausencia de su guía más querido, si creía que ella podía, en conciencia, hacer uso de los recursos que habían sido dispuestos para ella tan generosamente antes de que llegara el día de la adversidad. Clemens trató el tema con delicadeza. Hacerlo, incluso con la mayor suavidad, le dolía como si se presionara una herida. Rehuía escribir una sola palabra que, aunque fuera remotamente, pudiera implicar la menor acusación contra la conducta de su esposo. Las alas del tiempo a veces parecen cargadas de plomo. Qué lentamente pasan las horas cuando la pena ansiosa vigila la sombra en el reloj del sol. El sentimiento predominante de Clemens era un intenso anhelo de recibir noticias de su esposo ausente.
Si surgía alguna duda inquietante en su mente, sentía que una carta las disiparía. Su esposo aclararía todo. Cualquiera que hubiese sido el hecho, no podría haber culpa en él. Su amorosa fe en él permanecía inquebrantable. Clemens se sobresaltaba ante cada golpe del cartero y temblaba cuando alguien entraba apresuradamente a su habitación. Tan alerta estaba su alma esperando noticias. Luisa estaba sumida en una gran depresión. El primer soplo de infortunio bastó para abatir al frágil junco que no contaba con ningún apoyo firme para contrarrestar su debilidad. Tal vez había en la mente de la joven una impresión secreta y dolorosa de que, puesto que la primera visita de Dios no había producido efectos duraderos, una aún más terrible podría avecinarse. Luisa rehusaba escuchar palabras de consuelo o esperanza. Se empeñaba en ver todo con el color más oscuro, y con sus lágrimas, quejas y presentimientos irritaba al espíritu más orgulloso y firme de su hermana, que luchaba por pisotear la adversidad y alzarse triunfante sobre ella. Al día siguiente, que era domingo, ni Lady Selina ni sus sobrinas salieron de casa, quienes habían asistido a los servicios divinos solo para ser vistos por los hombres. Naturalmente se abstuvieron de acudir a la casa de oración cuando la mirada pública les sería dolorosa, pero para Clemens, cansada y agobiada, el culto comunitario era un privilegio que no se dejaba a la ligera. En los solemnes ejercicios de oración y alabanza confiaba ser elevada, aunque fuese por un momento, por encima de las preocupaciones y penas que la oprimían. Las cuerdas de su corazón, tensas y desafinadas, podían aún armonizar para entonar el himno de acción de gracias de la iglesia. Evitando mezclarse con la corriente de la congregación de la que habían formado parte recientemente, Clemens, acompañada solo por Vincent, asistió a una iglesia más alejada. El sermón del predicador pareció estar dirigido expresamente a ella. Tan profundamente lo aplicó Clemens a su situación. Habló de la bienaventuranza de aquel hogar al que el pecado y el dolor jamás pueden entrar, y de las riquezas ilimitadas de la gracia de Dios, tan distintas de los tesoros terrenales que se alzan en vuelo y desaparecen. Habló de las glorias de la ciudad celestial, hasta que las nubes de la aflicción presente parecían reflejar su brillo distante. Luego describió el cielo en el corazón, que puede ser experimentado por el creyente aún como peregrino en un mundo de pruebas. Sí, aun cuando se halle sumido en el horno 7 veces calentado de la gran tribulación. La conciencia de la presencia de un amigo todopoderoso, del apoyo del brazo eterno, de la posesión de ese amor inefable que excede todo conocimiento y es más fuerte que la muerte. Lágrimas, pero no de dolor, brotaron de los ojos de Clemens mientras escuchaba, y su corazón pareció capaz de hacer eco a las palabras del poeta con las que el predicador concluyó su discurso. Da lo que quieras, sin ti somos pobres, contigo ricos, quita lo que quieras.